Capítulo primero. Breve conferencia espiritista. Diálogo primero, el crítico. Le diré, a usted caballero, que mi razón se resiste a admitir la realidad de los extraños fenómenos atribuidos a los espíritus, que estoy persuadido de ello, solo existen en la imaginación. No obstante, habríamos de inclinarnos ante la evidencia, y así lo haría yo, si pudiese tener pruebas irrecusables. Vengo pues, a solicitar de su amabilidad el permiso de asistir únicamente, para no ser indiscreto, a una o dos sesiones a fin de convencerme, si es posible. Caballero, desde el momento en que su razón se resiste a admitir lo que nosotros tenemos por hechos positivos, es porque la cree superior a la de todas las personas que no participan de sus opiniones. No pongo en duda su mérito, y no tengo ninguna pretensión en hacer superior mi inteligencia a la suya. Admita usted, pues que yo vivo engañado, puesto que es la razón quien le habla, y asunto concluido. Sin embargo, sería un milagro, eminentemente favorable a su causa, que llegase a convencerme a mí, que soy conocido como antagonista de sus ideas. Lo siento, pero no tengo el don de hacer milagros. ¿Usted cree que una o dos sesiones bastarían para convencerle? Sería en efecto, un verdadero milagro. Yo he necesitado más de un año de trabajo para convencerme a mí mismo, lo que le prueba, que si soy espiritista, no ha sido de ligeras. Por otra parte, caballero, yo no doy sesiones, y según parece, usted está equivocado sobre el objeto de nuestras reuniones, dado que no hacemos experimentos para satisfacer la curiosidad de nadie. ¿Usted no desea, pues, hacer prosélitos? ¿Por qué habría de desear hacer de usted uno de ellos, si usted no lo desea? Yo no violento ninguna convicción. Cuando encuentro personas que sinceramente desean instruirse y que me honran, pidiéndome aclaraciones, es para mí un placer y un deber contestarle con arreglo a mis conocimientos. Pero con los antagonistas, que como usted, tienen convicciones fijas, no doy un paso para traérmelos, dado que encuentro bastantes personas dispuestas, y no pierdo el tiempo con las que no lo están. Sé que tarde o temprano llegará la convicción por la fuerza de las cosas, y que los más incrédulos serán arrastrados por la corriente. Algunos partidarios más o menos no hacen falta, por ahora en la balanza. Por eso no me verá usted nunca exasperarme para que participen de nuestras ideas aquellos que tienen tan buenas razones como usted para alejarse de las mismas. Sería sin embargo más útil, el convencerme de lo que usted cree. ¿Quiere usted permitirme que me explique con franqueza, prometiéndome no ofenderse por mis palabras? Expondré mis ideas sobre el asunto y no sobre la persona a quien me dirijo. Puedo respetar a esta, sin participar de su opinión. El espiritismo me ha enseñado a prescindir de las mezquinas susceptibilidades del amor propio, y a no ofenderme por palabra alguna. Si las suyas salvan los límites de la urbanidad y de la conveniencia, deduciré de aquellas que es usted un hombre mal educado, y nada más. Por lo que a mí respecta, prefiero abandonar a los otros los errores, que participar de ellos. Por esto únicamente comprenderá usted que el espiritismo sirve de algo. Lo repito, caballero, no tengo ningún empeño en que usted sea de mi opinión. Respeto la de usted, si es sincera, como deseo que se respete la mía. Mas ya que trata usted al espiritismo de ilusión fantástica, se habrá dicho al dirigirse a mi casa, vamos a ver a ese loco. Confiéselo usted francamente, no me enfadaré por eso. ¿Todos los espiritistas somos locos? Esto es lo que piensa normalmente. Pues bien, caballero, puesto que usted juzga al espiritismo como una enfermedad mental, sería para mí un cargo de conciencia el comunicársela, y me maravilla, que teniendo tal idea, desee adquirir una convicción que le incluirá en el número de los locos. Si anticipadamente está persuadido de que no le podrán convencer, el paso que ha dado es inútil, porque no tiene otro objeto que la curiosidad. Concluyamos pues, se lo ruego, porque no estoy para perder el tiempo en conversaciones sin objeto. Podemos engañarnos, hacernos ilusiones, sin ser por ello locos.
Hable sin rodeos. Diga como tantos otros, que el espiritismo pasará como un soplo, pero habrá de convenir en que la doctrina que en algunos años ha hecho millones de prosélitos en todos los países, que tiene sabios a sus órdenes y que se propaga preferentemente en las clases ilustradas, es una manía especial, digna de examen. Yo tengo mis ideas sobre el particular, es cierto, pero no son de tal modo absolutas, que no consienten sacrificarla a la evidencia. Decía caballero, que debe usted tener cierto interés en convencerme. Le confesaré que voy a publicar un libro en que me propongo demostrar ex profeso lo que considero un error. Y como semejante libro tendrá gran aceptación y derrotará a los espíritus, no lo publicaría si usted llegase a convencerme. Me dolería en el alma, caballero, privar a usted de los beneficios de un libro que ha de tener tamaña trascendencia. Además, no tengo ningún interés en impedirle que lo publique. Le deseo, por el contrario, una gran popularidad, pues nos servirá de prospecto y de anuncio. El ataque dirigido a una cosa despierta la atención. Muchas personas quieren ver su pro y su contra, y la crítica la hace conocer de aquellos que ni siquiera pensaban en ella. Así es como sin saberlo, se hace la mayoría de las veces de reclamo en provecho de aquellos a quienes se quiere perjudicar. Por otra parte, la cuestión de los espíritus es tan interesante, pica la curiosidad hasta tal punto, que basta llamar sobre ella la atención para despertar deseos de profundizar en ella. Después de este diálogo, escrito en 1859, la experiencia ha venido a demostrar claramente la exactitud de esta proposición. Luego, según usted, ¿la crítica no sirve para nada? ¿La opinión pública no tiene ningún valor? Yo no veo en la crítica la expresión pública, sino una opinión individual que puede engañarse. Lea usted la historia y verá cuántas obras maestras han sido criticadas a su aparición, lo que no ha impedido que continuaran siéndolo. Cuando una cosa es mala, todos los elogios posibles no conseguirán hacerla buena. Si el espiritismo es un error, caerá por sí mismo. Si es una verdad, todas las diatribas no harán de él una mentira. Su libro será una apreciación personal. La verdadera opinión pública decidirá si es exacta. Para ello se querrá ver. Y si más adelante se reconoce que usted se ha engañado, su libro será ridículo, como los publicados en otro tiempo contra la teoría de la circulación de la sangre, de la vacuna, etc. Pero me olvidaba de que usted ha de tratar la cuestión ex profeso, lo que quiere decir que la ha estudiado en todas las fases, que ha visto todo lo que se puede ver, leído lo que se ha escrito sobre el particular, analizado y comparado las diversas opiniones, que se ha encontrado en las mejores condiciones para observar por usted mismo, que ha consagrado a dicho estudio noches enteras durante muchos años. En una palabra, que no ha descuidado usted nada para llegar al hallazgo de la verdad. ¿Debo creerlo así, siendo un hombre formal? Porque solo el que practica todo lo indicado tiene derecho a decir que habla con conocimiento de causa. ¿Qué pensaría usted de un hombre que se erigiese en censor de una obra literaria sin conocer la literatura, de un cuadro sin haber estudiado la pintura? Es principio de lógica elemental que el crítico deba conocer, no superficialmente, sino a fondo, el asunto de que habla, sin lo cual carece de valor. Para combatir un cálculo, ¿se ha de aducir otro? Mas para ello es preciso saber calcular. La crítica no debe limitarse a decir que una cosa es buena o mala, es necesario que justifique su opinión con una demostración clara y categórica, basada en los principios del arte o de la ciencia. ¿Y cómo podrá hacerlo si los ignora? ¿Podría usted apreciar las excelencias o defectos de una máquina sin conocer la mecánica? ¿No? Pues bien, su juicio sobre espiritismo, que no conoce, no tendrá más valor que el que emitiera sobre la indicada máquina. ¿Será usted sorprendido a cada instante en flagrante delito de ignorancia? Porque los que habrán estudiado el espiritismo verán enseguida que está fuera de la cuestión, de donde deducirán, o que no es usted un hombre serio, o que no procede de buena fe. En uno y otro caso,
se expondrá a recibir un mentis poco agradable a su amor propio. Precisamente para salvar ese escollo vengo a rogarle que me permita presenciar algunos experimentos. ¿Y cree que usted que esto le bastará para hablar ex profeso del espiritismo? ¿Cómo podrá comprender dichos experimentos, y lo que es más aún, juzgarlos, si no ha estudiado los principios que le sirven de base? ¿Cómo podrá usted apreciar el resultado, satisfactorio o no, de los experimentos metalúrgicos, por ejemplo, sin conocer a fondo la metalurgia? Permítame decirle a usted, caballero, que su proyecto es absolutamente semejante al del que no sabiendo matemáticas ni astronomía, dijese a uno de los miembros del observatorio, caballero, pienso escribir un libro sobre astronomía, y probar además que su sistema es falso, pero como que no tengo ni idea al respecto, permítame usted mirar 2 o 3 veces por los telescopios. Esto me bastará para saber tanto como usted. Por extensión únicamente, la palabra criticar es sinónimo de censurar. En su acepción normal, y según su etimología, significa juzgar, apreciar. La crítica, pues, puede ser aprobatoria. Criticar un libro no equivale precisamente a condenarlo. El que se encargue de esta tarea debe desempeñarla sin ideas preconcebidas. Pero si antes de abrir el libro lo ha condenado ya anteriormente, su examen no puede ser imparcial. En semejante caso se encuentra la mayor parte de los que han hablado del espiritismo. Por la palabra se han formado una opinión y han hecho lo que el juez que sentenciara sin tomarse el trabajo de examinar los autos. De aquí ha resultado que su juicio ha sido falso, y que en vez de persuadir ha hecho reír. Respecto de los que han estudiado seriamente la cuestión, la generalidad ha cambiado de parecer, y más de un adversario se ha vuelto partidario, viendo que se trataba de una cosa muy distinta de lo que había creído. ¿Usted hablará del examen de los libros en general? ¿Pero cree usted que sea materialmente posible a un periodista leer y estudiar todos los libros que le vienen a mano, sobre todo cuando se trata de teorías nuevas, que le sería preciso profundizar y comprobar? Tanto valiera exigir de un impresor que leyese todas las obras que salen de sus prensas. A tan juicioso razonamiento solo tengo que responder que, cuando se carece de tiempo para hacer concienzudamente una cosa, no se debe entrometer nadie en ella, y que vale más hacer una bien que 10 y mal. No crea usted, caballero, que he formado mi opinión a la ligera. He visto mesas que giraban y golpeaban, y personas que se imaginaban escribir bajo la influencia de los espíritus, pero estoy convencido de que todo era charlatanismo. ¿Cuánto pagó usted por ver todo eso? Nada, ciertamente. Pues vea usted unos charlatanes de singular especie, y que conseguirán cambiar el significado de la palabra. Hasta ahora no se habían conocido charlatanes desinteresados. ¿Por un bromista que haya querido divertirse una vez? ¿Ha de pensarse que las otras personas sean embaucadoras? Por otra parte, ¿con qué objeto se habrían hecho cómplices de una mistificación? Para divertir la sociedad, contestará usted. Convengo en que una vez se preste a alguien a una broma, pero cuando esta dura meses y años, creo que el mistificado es el mistificador. Es probable que por el mero placer de hacer creer una cosa, que se juzga falsa, se aburra a alguien horas enteras junto a una mesa. Semejante placer no es digno de tanto trabajo. Antes de calificar un acto de fraudulento, es preciso preguntarse qué interés hay en engañar, y usted convendrá en que existen posiciones que excluyen toda sospecha de superchería, y personas cuyo carácter es una garantía de probidad. Otra cosa sería si se tratase de una especulación, porque el cebo de la ganancia es mal consejero. Pero aun admitiendo que en este último caso se hiciera constar positivamente una maniobra fraudulenta, no se probaría nada contra la realidad del principio, dado que de todo puede abusarse. Porque se vendan vinos adulterados, no se piense que no lo haya puro. El espiritismo no es más responsable de los que abusan de su nombre y lo explotan, que la ciencia médica de los charlatanes que preconizan sus drogas,
y la religión de los sacerdotes que abusan de su ministerio. El espiritismo, por su misma naturaleza y novedad, debía prestarse a ciertos abusos, pero ha ofrecido medios de reconocerlos, definiendo claramente su verdadero carácter y declinando toda solidaridad con los que lo explotan o lo separan de su objeto exclusivamente moral, haciendo de él un oficio, un instrumento de adivinación o de fútiles investigaciones. Desde el momento que el espiritismo traza por sí mismo los límites en que se encierra, y precisa lo que dice y lo que no dice, lo que puede y no puede, lo que es o no de sus atribuciones, lo que acepta y lo que rechaza, toda la culpa recae sobre aquellos que, sin tomarse el trabajo de estudiarlo, lo juzgan por las apariencias, quienes, al encontrar charlatanes que se jacten de ser espiritistas para atraer a los transeúntes, dirán gravemente: «He ahí el espiritismo». ¿En quién recae definitivamente el ridículo? No es en el charlatán que desempeña su oficio, ni en el espiritismo cuya doctrina escrita desmiente semejantes acertos, sino en los críticos, que hablan de cosas que no conocen, o que a sabiendas alteran la verdad. Los que atribuyen al espiritismo lo que es contrario a su esencia, lo hacen, o por ignorancia o con intención. Si es lo primero, obran con ligereza; si es lo segundo, con mala fe. En el último caso, se asemejan a ciertos historiadores que alteran la historia en interés de un partido o de una opinión. Y un partido se desacredita siempre, empleando tales medios, y no logra su objetivo. Observe usted bien, caballero, que no pretendo que la crítica deba aprobar nuestras ideas necesariamente, ni siquiera después de haberlas estudiado. No censuramos de ningún modo a los que no piensan como nosotros. Lo que para nosotros es evidente, puede no serlo para todo el mundo. Cada uno juzga las cosas desde su punto de vista, y no todos sacan las mismas consecuencias del hecho más positivo. Si un pintor, por ejemplo, pone en su cuadro un caballo blanco, alguien podrá decir muy bien que produce mal efecto, y que uno negro hubiese sentado mejor. Pero el error hubiera consistido en decir que el caballo es blanco siendo negro, y esto es lo que hace la mayor parte de nuestros adversarios. En resumen, cada uno es completamente libre de aprobar o criticar los principios del espiritismo, de deducir de ellos las buenas o malas consecuencias que se les antojen. Pero es un deber de conciencia para todo crítico serio el no decir lo contrario de lo que es, y para ello la primera condición es la de callar sobre lo que se ignora. Le suplico que volvamos a las mesas giratorias y parlantes. ¿No podría suceder que estuviesen preparadas de antemano? Esta es la misma cuestión de buena fe que he contestado ya. Probada la superchería, la rechazamos. Y si usted me señala hechos verídicamente calificados de fraude, de charlatanismo, de explotación o de abuso de confianza, los entrego a sus reprimendas, declarándole anticipadamente que no saldré a la defensa de los mismos, porque el espiritismo serio es el primero en repudiarlos, y porque señalando los abusos, se le ayuda a prevenirlos y le presta un servicio. Pero generalizar semejantes acusaciones, lanzar sobre una multitud de personas honradas la reprobación que merecen algunos individuos aislados, es un abuso, aunque de distinto género, porque es una calumnia. Admitiendo, como usted supone, que las mesas estuviesen preparadas, habría de ser preciso un mecanismo muy ingenioso para hacerles ejecutar movimientos y ruidos tan variados. ¿Por qué no se conocen aún el nombre del hábil artífice que las fabrica? Y debería, sin embargo, gozar de una inmensa celebridad, porque sus aparatos están esparcidos por las 5 partes del mundo. Preciso es convenir también que su procedimiento es muy ingenioso, puesto que puede adaptarse a la primera mesa que se tenga a mano, sin preparación alguna exterior. ¿Por qué razonamiento, desde Tertuliano, quien también habló de las mesas giratorias y parlantes hasta la actualidad, nadie ha podido verlo ni describirlo? Se engaña usted en este punto. Un célebre médico ha reconocido que ciertas personas pueden, contrayendo un músculo de la pierna, producir un ruido semejante al que se atribuye a la mesa, de donde deduce que los médiums se divierten a expensas de la credulidad. Si todo, pues,
es producto del castañeteo de un músculo, no estará preparada la mesa. Y puesto que cada uno explica esta pretendida superchería a su manera, prueba esto evidentemente que ni los unos ni los otros conocen la verdadera causa. Respeto el saber del reputado facultativo, pero encuentro algunas dificultades en la aplicación del hecho que se señala a las mesas parlantes. Primera, es raro que esta facultad, excepcional hasta ahora, y mirada como un hecho patológico, se haya hecho tan común repentinamente. Segunda, se requiere un vivo deseo de mistificar para estar castañeteando un músculo durante 2 o 3 horas seguidas, cuando esto no reporta más que dolor y cansancio. Tercera, no comprendo lo bastante cómo el referido músculo se relaciona con las puertas y paredes en que se dejan oír los golpes. Cuarta y última, el indicado músculo castañeteador debe tener una propiedad muy maravillosa para hacer mover una pesada mesa, levantarla, abrirla, cerrarla, mantenerla en el aire sin punto de apoyo, y finalmente, destrozarla dejándola caer. Nadie sospechaba tamañas virtudes en semejante músculo. El célebre médico de que habla usted, ¿ha estudiado el fenómeno de la tiptología en los que lo producen? No. ¿Ha observado un efecto fisiológico, anormal, en algunos individuos, que jamás se han ocupado de las mesas golpeadoras? Efecto que tiene cierta analogía con la que se producen estas, y sin mayor examen concluye, con toda la autoridad de su ciencia, que todos los que hacen hablar las mesas deben tener la propiedad de hacer castañetear su peroneo corto, y no pasan de ser farsantes, ya sean príncipes o cortesanos, ya se hagan o no pagar. ¿Pero ha estudiado por lo menos el fenómeno de la tiptología en todas las fases? ¿Se ha persuadido de que con este castañeteo del músculo, se podían producir todos los efectos tiptológicos? No. Porque de estarlo se hubiese convencido de la insuficiencia de su procedimiento y no hubiera proclamado su descubrimiento en pleno instituto. He aquí un juicio formal para un sabio. ¿Y qué nos resta hoy de él? Le confieso a usted que si tuviese que hacerme una operación quirúrgica, dudaría mucho en confiarme a ese practicante, temeroso de que juzgase mi enfermedad con tan menguada perspicacia. Y puesto que semejante juicio es una de las autoridades en que parecía que debía usted apoyarse para batir al espiritismo, me persuado completamente de la fuerza de sus otros argumentos, si no están tomados de fuentes más auténticas. Usted no me negará, sin embargo, que ha pasado la moda de las mesas giratorias. Durante cierto tiempo hicieron furor, pero hoy nadie se ocupa ya de ellas. ¿Por qué ocurre esto si son un asunto serio? Porque de las mesas giratorias ha salido una cosa más seria aún. Ha salido toda una ciencia, toda una doctrina filosófica, altamente interesante para los hombres reflexivos. Cuando estos nada han tenido que aprender ya viendo girar una mesa, no se han ocupado más de ello. Para las gentes fútiles que nada profundizan, eran un pasatiempo, un juguete que han abandonado cuando se han cansado de él. Tales personas no figuran en la ciencia. El periodo de la curiosidad ha tenido su tiempo, le ha sucedido el de la observación. El espiritismo entró entonces en el dominio de las personas graves, que no se divierten con él, sino que se instruyen. Por esto los hombres que lo toman como cosa formal no se prestan a ningún experimento de curiosidad, y menos aún en obsequio de los que abrogan pensamientos hostiles. Como no tratan de divertirse ellos mismos, no procuran divertir a los otros, y yo soy de este número. Sin embargo, solo el experimento puede convencer, aunque al principio no tenga más objeto que la curiosidad. Permítame que le diga, que operando en presencia de personas convencidas, predica usted a los suyos. Es muy diferente estar convencido que estar dispuesto a convencerse. A estos últimos es a quienes me dirijo, y no a los que creen humillar su razón oyendo lo que llaman fantasías. De estos últimos no me ocupo, ni mucho menos. Respecto de los que dicen que abrigan el deseo sincero de ilustrarse, el mejor modo de probarlo es demostrar perseverancia, y se les reconoce en que quieren trabajar seriamente y no por el antojo de presenciar 1 o 2 experimentos.
La convicción se forma con el tiempo, por una serie de observaciones hechas con sumo cuidado. Los fenómenos espiritistas difieren esencialmente de los que ofrecen las ciencias exactas, no se producen por nuestra voluntad, es preciso cogerlos al vuelo. Y viendo mucho y por mucho tiempo es como se descubre una multitud de pruebas, que escapan a primera vista, sobre todo cuando no estamos familiarizados con las condiciones en que pueden hallarse, y más aún, cuando abrigamos prevenciones. Para el observador asiduo y reflexivo, abundan las pruebas, una palabra, un hecho insignificante en apariencia, puede ser un rayo de luz, una confirmación para el observador advenedizo. Para el curioso todo eso es nulo, y he aquí por qué no me presto a experimentos sin resultado probable. Pero en fin, todo tiene su principio. ¿Cómo ha de hacerlo? Si usted le niega los medios, el novicio que es una tabla rasa, que nada ha visto, pero que desea ilustrarse. Yo establezco una gran diferencia entre el incrédulo por ignorancia y el que lo es por sistema. Cuando encuentro a alguien en disposiciones favorables, nada me cuesta ilustrarle. Pero hay personas en quienes el deseo de instruirse es aparente, con estos se pierde el tiempo, porque si no encuentran inmediatamente lo que parece que buscan y cuyo hallazgo les sería quizás enojoso, lo poco que ven es suficiente para destruir sus prevenciones. Lo juzgan mal y hacen de ello un asunto de burla que es inútil proporcionarles. Al que desea instruirse, le diré, no puede hacerse un curso de espiritismo experimental como se hace uno de física y de química, atendiendo a que nadie es dueño de producir los fenómenos a su antojo, y a que las inteligencias, agentes de los mismos, burlan con frecuencia nuestra previsión. Poco inteligibles serían para usted los que pudiera ver accidentalmente, no presentando ningún encadenamiento, ninguna trabazón necesaria. Entérese usted ante todo de la teoría, lea y medite las obras que tratan de esta ciencia. En ellas aprenderá los principios, hallará la descripción de todos los fenómenos, comprenderá su posibilidad por la explicación que se da de ellos y por el relato de una multitud de hechos espontáneos, de los cuales quizá ha sido usted testigo involuntario, y que recordará. Se enterará usted de todas las dificultades que pueden presentar, y se formará así la primera convicción moral. Entonces, y cuando se ofrezcan las circunstancias de ver y de operar por usted mismo, se hará cargo de todo, cualquiera que sea el orden en que se presenten los hechos, porque nada le será extraño. Esto es, caballero, lo que aconsejo a toda persona que dice quererse instruir, y por su respuesta me es fácil comprender si le mueve algo más que la curiosidad. Diálogo segundo. El escéptico. Yo comprendo, caballero, la utilidad del estudio preparativo de que acaba usted de hablar. Como predisposición personal, le diré que no soy partidario ni enemigo del espiritismo, pero el asunto por sí mismo mueve el más alto grado de interés. En el círculo de mis amigos cuento partidarios y enemigos de él. He oído sobre este particular argumentos muy contradictorios, y me proponía someter a usted algunas de las objeciones que se han hecho en presencia mía, y que me parecen tener cierto valor, para mí al menos, que confieso mi ignorancia. Me es muy placentero responder a las preguntas que se me dirigen cuando son hechas con sinceridad y sin segunda intención, no vanagloriándome, sin embargo, de poder resolverlas todas. El espiritismo es una ciencia que acaba de nacer y en la cual hay mucho que aprender aún. Y sería mucha presunción por mi parte el pretender solventar todas las dificultades, porque no puedo decir lo que no sé. El espiritismo se relaciona con todas las ramas de la filosofía, de la metafísica, de la psicología y de la moral. Es un campo inmenso que no podemos recorrer en algunas horas. Comprenderá usted, pues que me sería materialmente imposible repetir de viva voz y a cada uno en particular lo que llevo escrito para uso de todos en este punto. Por otra parte, en la lectura seria y preparatoria se hallará respuesta a la mayor parte de las preguntas que naturalmente ocurren. Esta lectura tiene la doble ventaja de evitar repeticiones inútiles, y de atestiguar un verdadero deseo de instruirse. Si después de esto quedan dudas o puntos oscuros,
La explicación se presenta más fácil, porque se cuenta con algún apoyo y no se pierde el tiempo en insistir sobre los más elementales principios. Si me lo permite, nos limitaremos pues, hasta nueva orden, a algunas cuestiones generales. Enhorabuena, y le ruego que me llame al orden si de él me separo. Espiritismo y espiritualismo. Empezaré por preguntarle, ¿qué necesidad había de crear las nuevas palabras espiritista y espiritismo, para reemplazarlas de espiritualismo y espiritualista, que pertenecen al lenguaje común y son comprendidas por todo el mundo? He oído a muchos tratar de barbarismos a las nuevas palabras. La palabra espiritualista tiene desde hace mucho tiempo una acepción bien determinada. Esta es la que nos da la academia, aquel o aquella cuya doctrina es opuesta al materialismo. Nuestra academia dice que es espiritualista el que trata de los espíritus, o tiene alguna opinión particular sobre ellos. El vulgo, sin embargo, opina lo mismo que la academia francesa, desechando la de la española. Todas las religiones están necesariamente fundadas en el espiritualismo. Cualquiera que crea que hay en nosotros algo más que materia, es espiritualista, lo que no implica la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones. ¿Cómo le distinguiría, pues, del que cree en esto último? Sería preciso emplear una perífrasis, y decir, ¿es un espiritualista que cree en los espíritus? Las cosas nuevas requieren nuevas palabras, si quieren evitarse equívocos. Si hubiese dado a mi revista la calificación de espiritualista, no hubiese especificado su objeto, porque sin el título, hubiera podido no decir una palabra de los espíritus y hasta combatirlos. Leí hace algún tiempo en un periódico, a propósito de una obra de filosofía, un artículo en que se decía que el autor lo había escrito bajo el punto de vista espiritualista, y los partidarios de los espíritus se hubieran llevado un solemne chasco, si en fe de aquella indicación, hubieran creído hallar en él la menor concordancia con sus ideas. Si he adoptado, pues, las palabras espiritista y espiritismo, es porque expresan sin anfibología las ideas relativas a los espíritus. Todo espírita es necesariamente espiritualista, pero falta mucho para que todos los espiritualistas sean espiritistas. Aunque el espiritismo fuese una quimera, sería también útil tener términos especiales para lo que le concierne, porque las palabras son necesarias, tanto a las ideas falsas como a las verdaderas. Estas palabras, por otra parte, no son más bárbaras que todas las que crean diariamente las ciencias, las artes y la industria, y seguramente no lo son las que imaginó Gall para su nomenclatura de las facultades, tales como secretividad, amatividad, etc. Hay personas que por espíritu de contradicción critican todo lo que no procede de ellas, y se hacen contumaces en la oposición. Los que se paran en tan miserables pequeñeces solo prueban la estrechez de sus ideas. Fijarse en semejantes bagatelas es probar que se anda corto de buenas razones. Espiritualismo y espiritualista son palabras inglesas empleadas en los Estados Unidos desde que empezaron las manifestaciones, y de ellas nos hemos servido por algún tiempo en Francia, pero desde que aparecieron las de espiritismo y espiritista se comprendió de tal modo su utilidad, que fueron aceptadas inmediatamente por el público. Su uso está hoy tan consagrado, que los mismos adversarios, los primeros que las calificaron de barbarismos, no emplean otras. Los sermones y circulares que se fulminan contra el espiritismo y los espiritistas no hubieran podido anatematizar el espiritualismo y a los espiritualistas sin engendrar confusión en las ideas. Bárbaras o no. Esas palabras han pasado ya a la lengua usual, y a todas las de Europa, y son las empleadas en las publicaciones hechas en todos los países, favorables o desfavorables al espiritismo. Han formado la base de la columna de la nomenclatura de la nueva ciencia. Para expresar sus fenómenos especiales, necesitaba términos especiales, y el espiritismo tiene hoy su nomenclatura, como la química la suya. Estas palabras gozan hoy, por otra parte, del derecho de ciudadanía, están incluidas en el suplemento del Petit Dictionnaire des Dictionnaires, extractado de Napoleón Landais, de cuya obra se tiran a miles los ejemplares.
En él se encuentra la definición y la etimología de las palabras: erraticidad, medianímico, medium, mediumnidad, periespíritu, neumatografía, neumatofonía, psicógrafo, psicografía, psicofonía, reencarnación, sematología, espírita, espiritismo, exteriorito, tiptología. Igualmente se encuentran con todas las explicaciones de que son susceptibles en la nueva edición del Diccionario Universal de Mauricio Lachatre. Las palabras espiritualismo y espiritualista, aplicadas a las manifestaciones de los espíritus, solo se emplean hoy por los adeptos de la escuela llamada americana. Disidencias. La diversidad en la creencia de lo que usted llama una ciencia, me parece su condenación. Si esta ciencia reposase en los hechos positivos, ¿no debería ser la misma en América que en Europa? Ante todo responderé que esta divergencia está más en la forma que en el fondo. Realmente no consiste más que en la manera de considerar algunos puntos de la doctrina, sin constituir un antagonismo radical en los principios, como pretenden nuestros adversarios sin haber estudiado la cuestión. Pero dígame usted, ¿qué ciencia al aparecer no ha ocasionado disidencias, hasta que se han establecido claramente sus principios? ¿No existen aún en las ciencias mejor constituidas? ¿Están acordes todos los sabios sobre un mismo punto? ¿No tienen sus sistemas particulares? ¿Presentan siempre las sesiones del instituto el cuadro de una perfecta y cordial inteligencia? ¿No existen en medicina las escuelas de París y de Montpellier? ¿No ocasiona cada descubrimiento de una ciencia un nuevo desacuerdo entre los que quieren progresar y los que quieren permanecer estacionarios? Por lo que se refiere al espiritismo, ¿no era natural que a la aparición de los primeros fenómenos, cuando aún se ignoraban las leyes que los regían, diese cada uno su sistema y los considerase a su modo? ¿Pero qué ha ocurrido con todos esos sistemas primitivos y aislados? Han caído ante una observación más completa de los hechos. Algunos años han bastado para establecer la unidad grandiosa que prevalece en la doctrina, y que liga a la inmensa mayoría de los adeptos, con excepción de algunas individualidades, que en esto como en todo, se atan a las ideas primitivas y mueren con ellas. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la doctrina filosófica o religiosa que ofrezca semejante ejemplo? ¿Ha presentado nunca el espiritismo la centésima parte de las divisiones que desgarraron la Iglesia durante muchos siglos, y que actualmente la desgarran aún? Verdaderamente son dignas de observar las puerilidades de que echan mano los adversarios del espiritismo. ¿Y no implica eso la escasez de razones formales? Burlas, negaciones, calumnias, pero ningún argumento perentorio. Y la prueba de que aún no se le ha encontrado parte vulnerable es que nada ha detenido su marcha ascendente, y que al cabo de 10 años cuenta con más adeptos que no ha contado nunca ninguna secta al cabo de muchos. Este es un hecho adquirido por la experiencia y reconocido por sus mismos adversarios. Para destruirlo, no basta decir, no hay tal cosa, esto es absurdo. Es necesario probar categóricamente que los fenómenos no existen, y que no pueden existir. Esto es lo que nadie ha hecho. Fenómenos espiritistas simulados. Y no se ha probado que sin el espiritismo podían producirse esos fenómenos, de donde puede deducirse que no tienen el origen que les atribuyen los espiritistas. Por el hecho de que se puede imitar una cosa, ¿hemos de creer que no exista? ¿Qué diría usted de la lógica, del que pretendiese que porque no se hace vino de champán con agua de seltz, todo el vino de champán no es más que agua de seltz? Es privilegio de todas las cosas notables el originar falsificaciones. Algunos prestidigitadores han creído que la palabra espiritismo, a causa de su popularidad y de las controversias de que era objeto, podía apropiarse a la explotación, y para llamar al público, han simulado más o menos groseramente algunos fenómenos de mediumnidad, como simularon en otro tiempo la clarividencia sonambúlica, viendo lo cual aplauden los burlones, exclamando: ahí tenemos el espiritismo. Cuando apareció en la escena la ingeniosa producción de los espectros,
¿No decían en todas partes que era el golpe de gracia del espiritismo? Antes de pronunciar un fallo tan decisivo, hubieran debido reflexionar que las aseveraciones de un escamoteador no son el Evangelio y asegurarse de si existía identidad real entre la imitación y la cosa imitada. Nadie compra un brillante antes de cerciorarse que no es falso. Un estudio algo detenido les hubiese convencido de que los fenómenos espiritistas se presentan en muy distintas condiciones, y hubieran sabido, además, que los espiritistas no se ocupan en hacer aparecer espectros, ni en decir la buena ventura. La malevolencia y una insigne mala fe podían solo asimilar el espiritismo a la magia y a la hechicería, porque él repudia los objetos, las prácticas, las fórmulas y las palabras místicas de estas. Otros no vacilan en comparar las reuniones espiritistas a las asambleas del sábado, en que se espera la hora fatal de medianoche para hacer aparecer los fantasmas. Un amigo mío, espiritista, se encontraba un día viendo el Macbeth al lado de un periodista a quien no conocía. Llegada la escena de las brujas, oyó que este último decía a su amigo: «Bueno, ¿ahora vamos a asistir a una reunión de espiritistas? Precisamente me falta tema para mi próximo artículo y ahora voy a saber cómo se verifican esas cosas. Si hubiese por aquí uno de esos locos, le preguntaría si se reconoce en ese cuadro». «Yo soy uno de ellos», le contestó el espiritista, «y puedo asegurarle que estoy muy lejos de reconocerme en él. Porque aunque he asistido a centenares de reuniones espiritistas, jamás he visto en las mismas nada semejante, y si es aquí donde viene usted a buscar los datos para su artículo, no brillará este por la veracidad. Muchos críticos no cuentan con base más segura». ¿Y sobre quién, sino sobre los que se lanzan sin fundamento, cae el ridículo? En cuanto al espiritismo, su crédito, lejos de resentirse, ha aumentado por la boga en que lo han puesto todas esas maquinaciones, llamando la atención de las personas que no lo conocían. Así han inducido al examen del mismo y aumentado el número de los adeptos, porque se ha reconocido que en vez de ser un pasatiempo, es un asunto serio.